San Marcos capítulo 12. Capítulo 12 del versículo 28 en adelante. Capítulo 12, versículo 28 en adelante, lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y a través del Espíritu Santo. Acercándose uno de los escribas, que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que esto. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. El amarle de todo el corazón y con todo el entendimiento y con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguna osaba preguntarle. Padre, hemos leído tu palabra, Señor. Hoy en este día, Señor, le hemos dado lectura, Señor, a tu palabra. Por favor, Señor, nos ponemos en tus manos, queremos que tú nos ministres, que tú estés ministrando a través de las redes, que estés ministrando mi vida, Señor, ministra cada corazón. Señor, toma dominio y control de mi mente, de mi cuerpo, de mi vida. Por favor, Señor, necesitamos de ti, Señor. No queremos sabiduría humana, ni conocimiento de hombre, sino que seas tú hablando al corazón, hablando a cada vida, trayendo, Señor Dios mío, entendimiento, sabiendo, Señor, que cuando entendemos tu palabra, en ella hallamos la vida. Y en ellas, cuando la aplicamos, vemos la bendición, vemos la prosperidad. Por favor, Señor, ayúdanos. Necesitamos de ti, Señor. Extiende tu mano, Señor. Gracias, Padre, por esta palabra. Gracias, Padre, porque queremos conocerte cada día más. Queremos saber de ti, Señor. Queremos, Señor Dios mío, recibir todo lo que tú tienes para darnos. Sabemos que tú eres maravilloso. Nos has dado vida eterna. Y tienes cosas guardadas, Señor, reservadas para cada uno, para todo aquel que te oye y dispone su corazón y dispone su mente, su vida, para poder obedecer tu palabra. Que tu palabra, Señor, en este día dé fruto, que traiga arrepentimiento, Señor, convicción, y que esté afirmando, Señor, los pasos de cada uno. Por favor, Señor, condúcenos en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor, te doy en este día. Por favor, Señor,
Empieza a moverte con poder, Señor, sabiendo y entendiendo que tú, Señor, es proclamada tu palabra, tu nombre es exaltado. Y sabemos que en ti, Señor, hay bendición. Y los milagros empiezan a moverse. Gracias por eso, Señor, te doy. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y hemos dado lectura. Hemos visto que el Señor Jesús se encontraba en el templo. Y el contexto es que el Señor, cuando entra al templo, lo purifica. Empezó a echar a los que vendían, a los que cambiaban. ¿Por qué? Porque estaban haciendo negocios y ponían en primer lugar el negocio antes que la adoración, antes que Dios, antes que ir realmente con un corazón decidido a adorar, ir preparado para adorar, en el nombre de Jesús. Y Jesús, una vez que echa fuera a todos esos comerciantes, a todos esos vendedores, luego empieza a enseñar. Los fariseos, los escribas, buscaban una palabra para acusarle, buscaban tentarle, buscaban algún motivo que puedan hallar para poder echar por tierra todo lo que él estaba hablando, transmitiéndole. ¿Por qué? Porque los escribas que estaban ahí, los fariseos, hablaban, decían, querían, si seguimos leyendo, querían ocupar los primeros lugares. De eso viene hablando. Dice, pero que había uno de ellos que no estaba con la misma disposición, sino que realmente se acerca y le pregunta, porque lo veía que enseñaba de otra manera y aún escuchaba que los otros escribas hablando de Jesús decían, ¿con qué autoridad enseña? ¿Con qué autoridad hace estas cosas que hace? Y vemos que le llamó la atención a este escriba. Entonces se acercó a preguntar, a ver, ¿cómo entiende acerca de cuál es el primer mandamiento? Y Jesús le contesta, oye Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es. Y él le dice, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y le dice, respondiste bien, le dice el escriba, maestro. Ahí ya se puso como discípulo del Señor. ¿Por qué? Porque en él no estaba la intención de acusar, sino él se puso en una posición de querer aprender, de querer conocer, de querer saber. Y Jesús, que le contesta, no está lejos el reino. No está lejos el reino de Dios. Y en este tiempo estamos hablando del reino de Dios. Todos hablan de leyes de reinos y oímos por ahí la radio o canales cristianos. Vemos que se hablan de leyes de reinos. Pero se perdió esto, los principios. Y acá estamos hablando de que la pregunta del escriba era del primer mandamiento. Entonces, cuando le pregunta,
Jesús le contesta y le hablaba acerca de que Dios es uno y acerca del amor, del poder amar a Dios. Y siempre a sus discípulos a ellos los ponía aparte y les enseñaba. Y luego, si seguís leyendo, vas a encontrar una parte en donde una viuda, versículos después, dice que una viuda, a la hora de la ofrenda, dice que había muchos ricos que iban y echaban en la ofrenda, y echaban mucho, dice. Pero de una viuda pobre, dice que va y echa dos blancas. Y eso lo tenemos en el versículo 41. ¿Por qué? Porque quiero contextualizar esto de acerca del amar a Dios. Ahora, no es que estos hombres, estos ricos, echaban muchísimo. No se trata de la cantidad, sino se trata de la condición. Ellos, es obvio que a dinero de ahora había unos que echaba 100, otro echaba un billete de 1000, otro echaba 5000, 10.000, pero ellos eran ricos. Y hagamos de cuenta que esta viuda va y echa 2 blancas, hagamos de cuenta que era 10 pesos de ahora, 1 peso. Y Jesús le dice, los llama a los discípulos y les muestra. No es que lo dijo a toda voz o a toda boca, para que oigan también aquellos que lo querían tentar, o con aquellos que estuvo contendiendo acerca de la palabra. Porque acerca de la doctrina, porque Jesús venía enseñando, y no es que venía enseñando una doctrina extraña, venía hablando del amor, que eso estaba muy lejos de los fariseos, de los escribas. Y quizás vos te preguntarás si esto sucede hoy en día, y sí. ¿Por qué? Porque dice que los ricos echaban mucho, pero porque tenían mucho. Sin embargo, esta mujer echa 2 blancas, que era todo. Y no es que estamos hablando del día de hoy, que hoy existen pensiones. En ese entonces no existía para una viuda la pensión. En ese entonces las viudas dependían de tener un hijo, y si en el caso que no tenían hijo, o los hijos no le daban el cuidado, tenían que rogar que alguien les tienda ayuda. Y vemos qué enseñanza le está queriendo transmitir Jesús a sus discípulos. ¿Por qué? Porque leímos de amar a Dios. Y estos ricos echaban mucho. Pero hoy en la actualidad vemos gente que echa mucho y que los tienen más derechos que otros, porque en muchos lugares se hace diferencia por las clases sociales. Y sin embargo, eso no debe ser así. Y estos ricos echaban mucho, pero de lo que les sobra, dijo Jesús. Ahora, el hombre, lo que querían que el hombre aprenda, que sus discípulos aprendan, era qué le estás dando a Dios y cuánto te estás dando a vos mismo. De eso trataba.
¿Cuánto tiempo le estás dedicando a Dios y cuánto te dedicas a vos? A la hora de ofrendar, ¿cuánto gastás en vos y cuánto invertís en el reino? ¿Cuánto realmente estás dispuesto? Dice que Jesús estaba sentado ahí. ¿Pero por qué? Y enseñándole a sus discípulos, los llama y les muestra. Le muestra esa viuda. Ahora, ¿cuál es la forma de ver el hombre? Ahí estábamos hablando que era Dios hecho carne. Dios a quien estaba viendo y a quien estaba exaltando. Aquellos que echaban mucho, aquellos que daban, pero ellos tenían mucho. Y eso para ellos era sobra. Sin embargo, para esta mujer tenía depositada toda su confianza en aquel en que le estaba dando. ¿Por qué? Porque el mañana dependía de Dios para ella. No es que iba a cobrar el primero o la jubilación. No existía la pensión. Sin embargo, esta mujer, su mañana lo puso en manos de Dios. Y Dios vio la ofrenda de ella. Vio lo que ella estaba dando. Ahora la pregunta es: ¿qué estás dando? ¿Cómo le estás sirviendo? ¿Te estás sirviendo a Dios o te estás sirviendo a vos mismo? ¿Cuánto le venís dando a Dios? ¿Cuánto lugar hay en tu corazón? Acá si vamos a la ley, en donde está escrito el mandamiento, dice que es el Deuteronomio capítulo 6, que dice: oye, oh Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es. Dice: y esto hablarás. Y en esto, dice, cuando andes de camino, te acordarás. A la noche le enseñarás a tus hijos. Lo escribirás en todos los lugares de tu casa. Con eso estaba queriendo decir que no se olviden. Sin embargo, hoy día se le está dando lugar. Y hoy vengo a hablar de esto. ¿Por qué? Porque el lema del ministerio es tiempo de volver a Dios, es restaurando el altar y la adoración a Dios. ¿Por qué? Porque hoy, en este último tiempo, en los últimos tiempos, dice que habrán amadores de sí mismos más que de Dios. Y que hay muchos que están amando más el dinero, al Dios Mamón, antes que a Dios. Y no les importa. Y luego dice: sí, yo amo a Dios. Yo no estoy hablando de cantidad, sino estoy hablando de calidad. ¿De qué es lo que venís adorando? ¿De dónde está puesta tu mirada? ¿En quién estás depositando tu confianza del mañana? Porque esto no se trata de negocio. Por eso que Jesús, cuando entra y ve a los que vendían animales para la adoración, para el sacrificio, y sin embargo dijo Jesús que era más importante aún que el sacrificio, el saber que Dios es uno. Y el entender que Dios es uno.
Ahora, lo que te estoy hablando es para que Dios sea uno en tu vida. ¿Cuánto anhelo hay de que Dios sea uno en tu corazón? ¿O cuántos dioses tenés puesto en tu vida? ¿Qué es lo que hay dentro? Es lo que se manifiesta afuera. Los escribas, los fariseos, ellos decían: yo diezmo, yo ofrendo. Sin embargo, a las viudas no les tendían la mano. Por eso que los acusa y dice que devoraban la casa de las viudas. Y que por pretexto hacían largas oraciones. Se hacían que ellos eran capaces de orar 2 horas, pero no darle ni siquiera esas 2 blancas. Pero para ser visto en el templo, sí. Por eso que le decía a Jesús que no se entere la derecha lo que hace la izquierda. Ahora, ¿qué es lo que tenés? ¿Qué es lo que venís dando? Si venís haciendo o venís discriminando o haces acepción de personas en cuanto a tus hermanos, entre el que tiene y el que no tiene. ¿Les tendés una mano al que no tiene? Mirá que el amar al prójimo es semejante a amar a Dios. Ahora, ¿qué es lo que tenés dentro? ¿Qué es lo que hay en tu mente? ¿Cuánto tiempo pensás en Dios, en el reino? En que Dios es uno. ¿Y cuánto tiempo pensás en vos mismo? ¿Cuánto tiempo estás adorando a Dios? ¿Y cuánto tiempo te estás adorando? ¿O cuando te pones a hacer un balance, cuánto anhelás invertir en el reino? ¿O te duele porque si te duele cuando te toca darle a Dios, es porque no hay uno solo en tu corazón. Hoy esta palabra quizás parezca un poco dura, pero es real. ¿Para qué? Porque Dios quiere hacer un milagro en tu vida y ser tu Dios. Él te ama. Y te ama y te anhela celosamente. Y Él no escatima nada para darte. Él te da siempre. Y es más, dio a su único. Él lo dio todo, se dio a sí mismo. Dio a su único hijo. Y Jesús dijo: el Padre y yo uno somos. O sea que se dio a sí mismo para salvar mi alma y la tuya. Ahora, ¿cuánto le venís dando? ¿Cuánto estás dispuesto a darle? ¿Qué es lo que hay dentro de tu corazón? Si querés empezar a experimentar milagros. No te estoy hablando de milagros financieros como muchos que se hacen pasar por siervos y no lo son. Que te dicen: poné 100 para tener 1000, poné 1000 para tener 1.000.000. Yo no te estoy hablando de eso. Yo te estoy hablando de en todas las áreas de la extensión del reino, como también el servicio a Dios, como también el meditar en la palabra de Dios. ¿O cuánto tiempo le dedicas a Dios y cuánto tiempo te dedicas a vos? ¿En quién estás depositando tu confianza de mañana? ¿En tu trabajo? ¿En lo que tenés? ¿O en quién crees? Hoy yo te animo a que experimentes algo nuevo, si es que en vos
no hay uno solo. Que puedas darle lugar al Dios verdadero, a ese que se dio a sí mismo, aquel que no lo dio todo sin medida. Y aún cuando vos decidiste darle la espalda, Él permaneció. De Él te vengo hablando, Él te va a dar la victoria. Él quiere verte en felicidad. Y ahí verás milagros en abundancia, en todas las áreas. Porque dice su palabra que desea que seas prosperado en todo, pero como prospera tu alma. Pero si hay ídolos o dioses que no es Dios, no puede haber prosperidad, no puede haber bendición y tampoco felicidad. Ahora medita en lo profundo de tu corazón y te digo que ahí entrarás al reino de Dios y su justicia. Y ahí todas las añadiduras vendrán sobre vos, toda la bendición, esa lluvia que se habla, la temprana y la tardía, viene sobre tu vida. Arrepiéntete si es que hay otro o otro está reinando en tu vida antes que Dios. Vuélvete a Dios. Restaura ese corazón, ese altar, y hazle un altar al Dios verdadero. No des sobra. Dice que Abel y Caín, los dos ambos fueron a presentar ofrenda a Dios. Una fue agradable. ¿Cuál? La de Abel. Pero él entendió y ha dado lo mejor. Ha dado lo más excelente. Y hoy no te tardes en decidirte por dar la excelencia a Dios. Por darle lugar en tu corazón y poner el reino de Dios en tu vida y que puedas entrar a ese reino. Porque esto es el principio, si no, no hay reino. Tanto que se habla de leyes de reino, este es el principio. Si en esto no está en tu vida, no hay reino de Dios. Esto es la entrada, el reconocer a Jesús que se dio por completo y dejar de dar sobras y que en tu corazón haya gratitud por su entrega, por su amor. Arrepiéntete y vuélvete a Dios. Y si lo venís haciendo y en tu corazón hay esa generosidad como lo hubo en esa viuda pobre y tu confianza del mañana está depositada en Él, sigue haciéndolo, que vas a cansarte de ver éxito, gloria y felicidad. Y si no lo estás haciendo, vuélvete a Dios. Renuncia a todo aquello que está reinando en tu corazón. Padre, por favor, Señor, este día hemos leído tu palabra. Tú has hablado a nuestro corazón. Hoy, Señor, a que tú, Señor, estés manifestando tu gloria en nosotros. Perdona, Señor, a todo aquel que te está dando sobra. Aquel que ni siquiera piensa en el hermano. Aquel que confía en otra cosa antes que vos. Por favor, perdona, Señor. Y restaura. Queremos restaurar esa adoración. Queremos restaurar ese altar, Señor. Queremos, Señor, dar sacrificio en excelencia a ti. Sabiendo y entendiendo, Señor, que en ellos está la bendición. En el nombre de Jesús. Has leído, has orado y has oído.
prepárate para recibir el milagro en el nombre de Jesús.